Bueno, y seguimos en La Verdad de la Milanesa por Radioactiva 103.5 y su streaming. Y estamos en vivo ahora y luego lo van a poder ver por YouTube eh, con dos amigos, dos artistas relevantes de la escena nacional que, bueno, están de festejo por varias razones y ya nos van a contar. Y estoy hablando de Sombras Chinas, una película que de alguna manera, ahora su director nos va a contar por qué, cambió el tema de la forma, del formato de filmación y con uno de sus protagonistas. Estoy hablando con Charlie Benincasa y con Sebastián. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Veo que Hola. están festejando mucho, ¿no? Por los premios obtenidos, la respuesta del público. Sí, contento, estamos muy contentos. Primero, te hago una breve introducción. Nació como cuando empezamos a hacer la peli a gestarla, con la otra persona que está en producción, Jere, que es Sí, amigo mío y que fue compañero mío de cine. Todavía éramos estudiantes los dos y se nos ocurrió esta idea. Y cuando se empezó a gestar éramos todos estudiantes de cine hasta no hace muy poco. Entonces, es nuestra primera película y ya el hecho de terminar un largo para nosotros es un motivo de festejo. Y después las cosas se fueron dando, siempre, a ver, obstáculos hubo de todo lo que te puedas imaginar, pero se fueron dando y se fueron dando bien. Y lo que viste vos, ahora nosotros desde que la terminamos, la empezamos a escribir en pequeños festivales para probar qué iba pasando, fue teniendo buena recepción y de ahí fuimos escalando en algunos festivales hasta uno que tiene bastante relevancia en Estados Unidos, que es el World Fest de Houston, que es como el festival de cine independiente más antiguo de allá. Y, y nada, estamos programando el estreno acá en Argentina y la verdad que está teniendo buena recepción. Y bueno, también tiene esta cuestión de que el formato es vertical, es diferente, y yo supongo que además del contenido en sí de la peli, debe llamar bastante la atención. Entonces, nada, estamos festejando y es muy divertido. bueno, ¿sabes qué? Quería preguntarte, es Sebastián, Sí. ¿no? Sebastián, porque es con Z. Es Sebastián Bass, sí. Sebastián Ese, Bach. o sea, a ver, mi nombre en sí no es ese, sería mi apodo artístico, porque me lo puso una exnovia hace muchos años y a Ah, mí me gustó. Entonces está bueno, quedó. está bueno, Sí, la a verdad mí que. me gustó y quedó, ¿viste? Entonces yo con ese lo uso porque no sé, me gusta Suena, cómo suena. además suena europeo y bueno. Sí, ponele, no sé si suena, pero bueno, suena. Me hace recordar a un compositor de música clásica o al cantante de Skid Row, Sebastian Bach, que también me gusta. Claro, Entonces como que también me gusta por ahí, ¿viste? Pero perfecto. bueno. Bueno, una pregunta, digo, Sí, más que una pregunta estamos charlando, ¿no? ¿Qué sé yo? sí, A mí me encanta el cine, estudié 2 años, después dejé y cambié por el teatro, pero yo recuerdo que tenía un profesor que hablaba siempre de Jean-Luc Godard, ¿no? Y que nos sí, remarcaba, el cine es verdad 24 veces por segundo. Bueno, eso era en la sí. época de Godard, ¿no? En la década del 60. Eh, para vos, digo, más allá de este formato que ya vamos a hablar de forma vertical, que es la primera película del mundo, ¿no? Eh, Yo, o sea, lo que tenemos entendido es que sí es en el sentido que no conocemos otra que sea vertical, un largometraje. Cortos sí hay verticales, hay sí, mucha experimentación y video arte vertical, pero largos no tengo referencia de que haya. Sé que una vez iban a hacer uno y lo dejaron medio camino y no sé por qué lo terminaron haciendo, filmando horizontal, pero después no sé si, y en caso de que hubiera otro que alguien lo haya hecho, digamos, sería como dentro de la primera movida en este estilo, ¿viste? Por lo claro. menos en largometraje. Ahora, esto Sí, de el cine
es verdad 24 veces por segundo. ¿Vos te sumás a esa opinión? No sé, o sea, O ya no, después de 50 años más o menos. lo que pasa que, a ver, el cine para mí es una verdad para uno. O sea, para mí el arte es la visión que tiene uno del mundo o de un mundo en particular, del mundo que construye con los personajes. Entonces, eh, en general, en la vida, ¿qué es verdad o no? Yo qué sé, es muy subjetivo eso. Eh, sí es interesante lo de 24 veces por segundo por los frames y todo eso, pero digo, yo qué sé, para mí, yo hago, en este caso, es una película, está bien, estoy haciendo cine, pero a mí en general me gusta el arte. He hecho música, ahora cine, he dibujado. Entonces, para mí el arte o cualquier disciplina artística es una forma de comunicar una necesidad artística que yo tengo adentro. Y de transmitir, no sé, cosas que necesito expresar. Entonces, si lo miramos de ese lado, y sí, es un poco una verdad, la verdad de lo que yo necesito contar o transmitir. Eh, Después cada uno, viste, que cada uno evaluará qué representa para cada quien. Bien. Charlie, cuando te Sí, convoca, no sé, habrás hecho un casting, ahora nos contás, pero cuando sí, te sí. enterás que es una película vertical, ¿qué es lo primero que pensás? Lo primero que se te viene a la mente. Este, y claro, cuando yo me enteré que era una película vertical, me sacó de la idea convencional. O sea, todo lo que podía yo pensar o imaginar de la película, uno siempre imagina cosas, situaciones, cómo se ve, cómo se va a ver. Ahí apareció una nube. O sea, no podía hacer ninguna especulación de pensamiento. Era algo nuevo, o sea, que lo único que yo conozco en vertical es el uso del celular. Este, nada más. O los vivos de Instagram o los autos filmados que hacemos en pandemia. Me pareció copado que sea algo nuevo, y también arriesgado, por el sentido de que genera la inquietud, ¿no es cierto? Y también que rompe la comodidad también, ¿no? Está también lo disruptivo también, ¿no? De sacar al espectador de esa comodidad de ver, de ver, estando él tirado horizontalmente, viendo la tele en horizontal, en una vida en horizontal, ¿no? Y de golpe te hace crack, te la cambia de lugar. Este, eh, y la verdad que me gustó el planteo, porque partió de algo distinto a todo lo que yo venía haciendo hasta el momento como actor. La sinopsis de la película dice, en un mundo dominado por redes sociales, una influencer obsesiva con su ex conoce un remisero, que sos vos, con oscuros secretos. Sí. Tus vidas se entrelazan en una peligrosa espiral de obsesión, traición y amor con consecuencias inesperadas para todos. Ujú. Exactamente. ¿Aprendiste a manejar? Por ajo. Qué pregunta. Qué pregunta, qué pregunta. ¿Podés creerlo? Yo hace mucho que lo manejo, ¿no? Hace mucho que no manejo y tengo registro vencido. Pues yo le dije a Seba, dije que tengo un registro vencido, lo que él no sabía que lo tengo vencido hace 25 años. ¿No? Bueno, pues, y encima me tocó un coche, último modelo, que yo estoy acostumbrado a manejar el Fiat 1500, ¿no es cierto? Y era en caja automática. Ah, bueno. O sea, podés creerlo que el que conducía era Seba. Él, mientras estaba dirigiendo, manejaba con el freno de mano, manejaba mi rodilla para el tema del acelerador y demás, manejaba con una mano el manubrio, y yo simulaba manejar ahí, que esto que el otro, y encima de eso tenía que filmar y dirigir. O sea, le faltó pisar uvas. No, no, Pago por ver el backstage. Nada, fue muy loco porque en principio nosotros muy habíamos loco, muy puesto, loco. cuando hicimos el casting, habíamos puesto con registro, entonces vamos a entender que era una hija y después, o sea, Charlie tenía registro cuando lo conocimos, ¿no?
Sí, sí, sí. Después nos enteramos que no, o sea, que sabía manejar, pero hace un montón. Y claro, bueno, y encima actuando y todo eso. Y nos la tuvimos que arreglar y sí, fue, te digo, fue muy loco y muy divertido porque, nada, teníamos que buscar lugares donde no hubiera mucho tránsito, teníamos que ir despacito, bueno, tuvimos que tomar ciertos detalles para poder llevarlo adelante. Pero sí, la verdad que backstage. No sé si hay, o sea, externo a la cámara, por el hecho de que en el auto iba el Martín de Dios, que es el Tenga, un amigo nuestro que hacía cámara, yo, el muchacho del sonido, y él que manejaba las tomas de él, las filmamos solo, ¿viste? Entonces Sí. no teníamos a alguien que esté haciendo backstage, pero hubiera estado bueno tenerlo porque hubiera sido muy, muy divertido. Muy bueno, Es- muy, aparte Tenga estaban en algunas escenas, porque no todas, digamos, manejaban en algunas, se hacían planos por separado y se editaban, Claro. ¿no? Que no estaba. Pero hay una parte, hay parte donde el cámara tiene que estar obligatoriamente metido. Yo lo veía a Martín en el piso, haciendo una parabólica para poder filmar. Este, y Sebastián buscando, inventando formas de colocar la cámara, porque también digamos, ¿cómo se llama? Cosas diferentes para poder llegar con la cámara. O sea, era un mago, Seba, un mago con la cámara, No, y al aparte igual que también. tenga. En ese sentido fue como esto justamente, el formato, digamos, no solo que, no es que nosotros ya habíamos hecho filmado algo así, entonces fue encontrarnos con, si bien trabajamos en la preproducción y un montón de cosas, fue encontrarnos con un formato diferente y a medida que íbamos filmando las escenas, nos íbamos encontrando con cuestiones de los planos que teníamos que resolver en el momento. Entonces, imagínate que toda esa filmación del auto, entre la resolución del plano, encontrar la verdad que fue bastante complejo, ¿viste? Y no teníamos presupuesto como para alquilar esos cochecitos que van encima de los cochecitos, entonces ahí relajados, entonces como que teníamos que arreglarnos como venía la mano. Seba, seguramente esta Como, pregunta te la hicieron mil veces, pero bueno, te la voy a hacer yo Sí, también. Eh, ¿Por qué, cómo fue y por qué salió o surgió el tema del formato vertical? sí. Mirá, parte de varias situaciones de las redes, porque justamente, bueno, la historia es de una influencer, etcétera, pero parte de varias situaciones de las redes que en principio, la historia parte de ahí, ¿no? Yo no podía creer ciertas cosas que veía. Y después iba viendo cosas como, nada, por ejemplo, te pongo un ejemplo cortito. La amiga de una exnovia subiendo cosas de hace 2 años atrás, simulando que eran ahora para volverlo loco al ex. Entonces empezamos a ver toda esta cuestión, todas estas cuestiones de las redes, ¿viste? Y a mí me llamó la atención y dije, bueno, hay algo acá que pasa de por qué nosotros perdemos tanto tiempo, usamos tanto tiempo en las redes y a partir de ahí empecé a escribir la historia. El tema es que eh, sentí como la necesidad de contarlo a través de las redes y de usar el formato para apoyar la narrativa y la historia. Y nos pasó de que con el director de fotografía que se llama Seba Sandoval, con Jerónimo, hemos charlado y tenido nuestros intercambios pensando, ¿la filmamos vertical? ¿La filmamos horizontal? ¿La filmamos vertical y horizontal? Y la pregunta que yo me hice es al revés. Dice, me pregunté y les pregunté a ellos, ¿por qué la filmaríamos en horizontal? O sea, no por qué la filmaríamos en vertical, ¿por qué? ¿Por qué la filmaríamos en horizontal? Entonces, pensamos ahí al formato no como una regla estándar, sino como una herramienta para poder contar la historia. Sí, Y, y a mí me pareció que iba a funcionar muy bien justamente siendo como a través de redes, como si fueran historias de Instagram, vivos de Instagram. Si bien hay cámaras objetivas por momento, tiene esta dinámica de redes. Y yo creo que logramos que funcione muy bien. Y de ahí, o sea, entre cómo nace la historia, más la necesidad de contarlas, es donde decidimos esta cuestión de que sea vertical. Y aparte, hay una cuestión de que a mí no sé, desde la parte artística me gusta esto de un poco de la exploración, ¿viste? De la experimentación. Entonces, fue como esa combinación de esas tres cosas. Primero la historia que está relacionada con las redes, después el formato como herramienta para apoyarlo y después la experimentación como algo lindo artístico para ver qué pasaba con esto, ¿viste? sí, lo primero que me surgió a mí cuando
leí de qué se trataba la película, digo, entiendo por qué el Claro, formato vertical, porque la verdad que tiene su lógica, ¿no? No claro, es, bueno, algo rebuscado, remanido, queremos hacer claro. la película, primera película vertical porque sí, ¿no? Y decime, No, no, exactamente. Tiene que ver con eso que estás diciendo, ¿viste? No fue una decisión arbitraria, bueno, hagámosla porque somos locos, sino hubo una claro, razón relativa a la historia. Y después, a partir de esa decisión, fueron surgiendo otras ideas que, bueno, después, cuando vean la peli, digamos, ahí se van a dar cuenta de estas. Y lo que terminó pasando, que a medida que fuimos construyendo la historia, más allá del guión, sino la historia con el guión técnico y todo, y fuimos pensando el formato y todas las posibilidades que nos daba, lo que terminó decantando es, como es una sátira, pero esto se fue construyendo solo, digamos, fue construyendo en el proceso. Como es una sátira, termina siendo una burla y tratando de dejar en ridículo al espectador, en el cual me incluyo, porque busca ser como una especie de celular gigante en el cine. Entonces es como el colmo de los colmos, dejar el celular para meterte en un cine a ver un celular gigante. Entonces se fueron dando pequeñas cositas así que hacen que el proyecto se vuelva muy interesante, ¿viste? En ese sentido. sí. Y decime, ¿cómo se pone la cámara, digamos, técnicamente? Porque fue filmado con cámara, ¿no? Sí, fue filmado con cámara. Hubo algo que justamente, bueno, otra de las particularidades es que como justamente los actores y actrices están casi todo el tiempo, salvo cuando la cámara es objetiva, eh, como si estuvieran transmitiendo o filmando historias, haciendo en vivo, están constantemente rompiendo la cuarta pared y están como comunicándose casi directamente con el espectador, como el Claro, espectador en la película viene a ocupar el lugar de un seguidor. entiendo. Y Y entonces, frente a eso, la verdad que Martín tuvo un trabajo tremendo porque la cámara se ponía de forma vertical, pero a la vez los actores estiraban la mano y le agarraban la mano a Martín como si fuera el celular Ah, y era una coreografía entre ellos dos porque cuando uno se filma o hace una selfie se está viendo. Ahora, los actores no se veían y claro. tenían que coordinar el movimiento con el cámara, ¿viste? Y eso también fue difícil, pero fue lindo de experimentar, fue lindo de explorar, ¿viste? O sea que eso, nosotros estamos muy satisfechos de cómo quedó. Me parece que funciona muy bien cuando ves la peli, ese elemento, esa herramienta. Han como inaugurado una nueva toma, la falsa selfie, donde el actor no se puede ver. Claro, como la falsa selfie, sí, sí. ¿Vos cómo manejabas Y claro, esas tomas, Charlie, cuando actuabas? bueno, ahí es donde tengo Esto que de utilizar romper la la cuarta relajación. pared, ¿no? Que dice Seba. A vos que te Sí, cuesta, a vos que acá te cuesta tanto, ¿no? que me cuesta tanto, ¿no? Porque me conoce, hicimos muchos shows juntos, actor también Fernando. Me ha sufrido también. Este, sí, ahí en ese momento, por ejemplo, o sea, la cuarta pared acá en este caso es más técnico, porque, digamos, en este caso como que se le habla a un seguidor, ¿no? Lo que sí, en el momento en el cual tomaba la cámara, como dice Seba, la cámara de Tenga, ¿no? Con mi mano para que parezca que es una selfie, pero en realidad está filmando. Ahí yo tenía que trabajar la relajación. Mi mano tenía que estar prácticamente muerta, solamente tomando la cámara, porque el que mueve la cámara, o sea, mi mano, es el cámara, no yo. Si yo ponía algún tipo de tensión, me iba a quedar como una cosa mía, ¿no? Desencajada. Entonces ahí tenía que disociar. Mi cuerpo podía manejar la tensión del personaje en el resto del cuerpo, pero el brazo tiene que estar relajado, ¿no? Era lo que fui consciente al hacerlo, porque si no iba a ser, tipo, si uno está con la mano dura, o si yo me tensiono con esta mano por lo que digo, mi intención no está, puedo perjudicar a la afirmación. Entonces siempre tiene que estar relajado, de algo distinto, y algo distinto genera cosas distintas, ¿no? De todo lo nuevo genera cosas nuevas, Claro. ¿no? Y de verdad que me gustó mucho. Y decime, viste que hay actores como Dustin Hoffman que
o si hubieran comprado un taxi o hubieran alquilado un taxi y manejaban 20 horas por día. Y después están los actores, actrices como Laurence Olivier, que hubieran interpretado. ¿Vos qué camino usaste? ¿Alguno de los dos o un mix? Mira, yo hace algún tiempo utilizo el juego a la hora de actuar. O sea, vuelvo a lo que sabía antes de haber empezado a estudiar teatro. Y cuando se me empieza a complicar algo, ahí me aferro a una técnica. No desprecio ninguna, no desprecio ninguna técnica. Eh, pero bueno, no me da mucho esta cuestión de querer hacerlo muy, muy realista, ¿no? Este, porque mi personaje, digamos, tenía sus cosas maldades. ¿Cuántas maldades tengo que hacer? O sea, ¿no? Para llegar al personaje. Pero sí, no, no. No quiero spoilear, ¿viste? Lleva la película. No, no No quiero spoilees. spoilear la película. Claro, ¿viste? No quiero spoilear la película. Pero, pero más que todo yo iba al juego directamente. ¿No? O sea, pero sí utilizaba cosas, ¿no es cierto? Cada escena requería algún tipo de trabajo determinado, ¿no? La dificultad a la hora de conducir, por lo más que no manejaba, yo no podía tener el reflejo de doblar porque doblaba era Seba. Entonces yo tenía que tener también una relajación en la mano y dejar que él lleve el volante y no yo, en ese caso. Esa concentración a mí también me ayudaba a mí para poder, ¿cómo se llama? Tener la atención en eso y no en la actuación. Entonces eso también ayuda mucho a que uno no dibuje o no sobreactúe, ¿no? Ni se trabe ni se bloquee, porque la atención estaba en otra cosa. Yo digo, ¿cómo utilizo esto a favor? ¿No? También me gusta mucho ver lo que me pasa actuando, tratar de utilizarlo a favor. Eso lo utilicé eh, eh, mucho. Obviamente que en el rodaje hay veces que mi personaje se me iba para el lado del guasón, porque su personaje tiene algo parecido y Seba me lo desguasonaba un poco. Este, de la mejor manera, porque es recontra claro a la hora de expresar lo que quiere como director. Y eso no muchos directores son así. ¿No? Es recontra claro lo que él quiere. O sea, yo lo escuchaba, lo lograba en el momento, lo lograba en el camino. Pero ya era claro con las indicaciones. Eso ayudaba muchísimo, muchísimo al trabajo. Y decime, Sebas, ¿cómo fue, hablando, ¿no?, de esta relación de actor-director? ¿Cómo fue tu relación teniendo en cuenta, ¿no?, que era tu ópera, que es tu ópera prima, tu relación con los actores y las actrices? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo te comunicabas? Sí, mirá, yo ya había probado dirigir, bueno, algunos cortos, etcétera. Y cuando estudié, tuve una profesora que para mí, Lisa Caligares, que fue grandiosa. Y si bien me nutrí de otros profes y de otras cosas que fui aprendiendo y de que fui leyendo, a mí una de las cosas que más me quedó en cuanto a la dirección de actores es no pedirle a los actores un sentimiento, ¿no? O sea, la actuación por resultados, sino pedirle una acción. Esta cuestión de que si yo te pido a vos, sentite triste. Claro. ¿Y cómo te sentís triste si no estás triste? Entonces, darte los elementos y las circunstancias y las acciones, los objetivos para que vos puedas vivir esa situación y alcanzarla. Ahora, sí, no fue fácil en el sentido que siendo mi primer largometraje, en total fueron, si contamos los actores que fueron bolos menores o, no sé, secundarios, como prefieran decirle, fueron casi 14, si no me equivoco. Y bueno, fue complejo en ese sentido, pero ellos, la verdad que tuvieron mucha, mucha predisposición para que antes de que empezamos a rodar, meses antes, nos juntáramos, ensayáramos, trabajáramos el personaje, fuéramos como, bueno, ensayando un poco las coreografías y también probamos en el auto y fuimos diagramando varias cosas. Después, eh, a mí tengo como una dualidad y porque no me gusta dejar las cosas libradas al azar, pero tampoco me gustan las estructuras. Entonces fue como tratar de trabajar lo máximo que se pudiera para llegar al momento y ahí
dejar un poco libre a improvisar y a acomodarnos a las circunstancias que iban surgiendo. Ahora, también lo que trabajamos mucho, y que eso para mí fue muy lindo, porque yo escribí el guión, pero para mí el guión es eso, una gran guía. Entonces, a mí no me gusta esta cuestión de que el actor se ate exclusivamente a lo que dice el guión y no pueda aportar lo suyo. Entonces, con ellos trabajamos mucho, por ejemplo, cómo hablan los personajes. Los diálogos los trabajamos mucho con ellos. Hay mucho en la película que aportaron cada uno de los actores porque con ellos fuimos teniendo una ida y vuelta de no, a mí me parece que acá habla así, que acá dice esto. Entonces fuimos trabajando eso en la previa para que. eh, Porque si no, yo también, a mí me pasa de que yo siento de que, suponete, yo escribo un guión, ¿no? Y escribo tantos personajes. Y por más que tenga creatividad, todos los personajes están saliendo de mí. Entonces, para Claro, que sí, esos sí. personajes no tengan como el mismo vocabulario, la misma línea, más allá de la investigación que yo pueda hacer, me parece que es fundamental ahí cuánto el actor se involucra y cuánto te brinda de él como para darle vida a ese personaje más allá de lo que vos escribiste. Y yo creo que cada uno de ellos, yo estoy recontento con el elenco, creo que es una de las patas más fuertes que tiene la peli. Para mí las actuaciones están bárbaras de todo el elenco y es porque creo que estuvieron muy involucrados y le aportaron mucho al personaje. Y yo cuando veo la peli veo mucho de lo que aportó cada uno de ellos, ¿viste? Charlie, eh, por lo que me cuenta Sebas, me suena Totalmente. mucho a método de las acciones físicas, ¿no? Y de mis clases con el maestro Raúl Serrano. Que vos encaraste también por ahí el tema del personaje, el aquí y ahora, ¿no? Las circunstancias dadas, el texto como un Eh, pretexto. sí, yo, por ejemplo, no parto de un método determinado, pero sí el aquí y ahora lo uso mucho, ¿no? Las circunstancias dadas también. Pero el de aquí y ahora más, y lo que me pasa a mí, como yo estoy en ese momento, como yo estoy ese día, en ese instante, digamos, lo utilizo para mi personaje. O sea, no lucho con lo que me pasa, ni con lo que me pasó 2 minutos antes de rodar, o una hora antes de rodar, o no lucho con lo que me sucede a mí, si me duele una muela, no lucho contra eso, sino que lo incorporo, digamos, Claro, sigo con claro, esa, totalmente. con esa, con esa línea. Las circunstancias dadas sí, me ayudan, hay veces que también las imagino, ¿no? Para que me ayuden, o sea, soy un gran mentiroso actuando, ¿no? O sea, me gusta mucho trabajar a veces con sustituciones, con ese tipo de cosas. Yo me aferré más después, me aferré mucho más a lo que es Morris, por ejemplo, y a lo que es Meisner también, cuando tengo escenas con otros actores, o por ejemplo con Cande, la protagonista, Cande de Zeta, genia, también, ¿no? Lo que me da el otro actor, o sea, lo que yo tengo, lo que sale de mí viene de lo que me da el otro actor. No, yo creo que es muy importante eso. Yo me encasillo en una técnica, ahí es como que de golpe eso puede chocar con la realidad. Cualquier técnica, sea de Stanislavski, sea método de secciones físicas, no me encasillo en ninguna técnica. O sea, veo lo que necesito en ese momento para poder trabajar, pero redondeando, en el vamos aparecen las cosas, ¿no? Y ahí sí me acerco un poquitito más a las acciones físicas, ¿no? En el vamos aparecen las cosas, ¿no? En el hacer aparecen las cosas directamente. En el hacer aparece el personaje. A mí me pasa mucho en cine y también me pasa en teatro, ¿no? Que actuando voy viendo qué le pasa al personaje, voy descubriendo qué siente el personaje, voy conociendo al personaje. Cuando voy trabajando, a veces me sucede que conecto con cosas similares, ¿no? Que tengo yo adentro. Similares diferentes puede ser, ¿no? O sea, por el personaje necesita tirar una bomba y lo uno con la necesidad de comer un alfajor. O sea, Claro. pero busco similares. O sea, automáticamente tengo similares y en la vida yo tengo un registro también hace algún tiempo, o sea, desde la época de tener como Linelli, tengo un registro de cómo yo soy en determinadas circunstancias. Es casi automático, que hasta a veces me da vergüenza, pasa algo y grabo esta reacción mía, me la grabo,
No, no sé, pero allá inconscientemente. Entonces, eso a mí me sirve porque lo tengo, ¿no? A mí me pasaba cuando estudiábamos con Franklin, me acuerdo, ayer en la cazuela de teatro, que el método de Stanislavski viejo, digamos, yo no lo coplo, no lo desecho, pero no lo acoplo porque elaborar la memoria emotiva, sobre todo, en una edad donde no tenía recuerdos, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Claro. Casi no tenía recuerdo, era un chico, ¿no? Y me Tenía sirve mucho que, más con tenía este que tema de memoria. tenía que inventar una memoria que no tenía para después sentirla. Exacto, por eso me tiré mucho, ¿sabes? En el absurdo, en ese tipo trabajé mucho con ese tipo de humor, trabajamos mucho con ese tipo de humor, Sí. este, para poder desarrollar. Yo no podía sentir de otra manera, ¿no? Este, pero Bueno. bueno, de eso se trata. Bueno, la última porque nos estamos quedando sin tiempo y de paso quiero agradecerles, ¿no? Por ser parte de La Verdad de la Milanesa, que bueno, es un programa que tiene varios aspectos, ¿no? Además de la política, de la sociedad, la cultura es muy importante y el cine, ¿no? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que hace 2 días fue el Día del Cine Nacional, Sebas, quería preguntarte cómo ves el cine nacional hoy y cuándo podemos ver la película en la Argentina, ¿no? En las distintas provincias de nuestro país. Sí, con el tema del cine, yo particularmente el arte, en una cuestión, tengo una disociación tremenda con lo que es el trabajo. Yo entiendo que, o sea, cualquier beta artística tiene su industria y tiene su desarrollo, etcétera. Yo no me gusta mucho trabajar, tengo que hacerlo porque tengo que pagar las cuentas, pero entonces desde ese lado vivo el arte, en este caso el cine o la música, de una manera muy personal y no lo veo como un laburo. Entonces no me siento, también estoy empezando en esto, muy parte del reclamo que se da hoy en día con respecto a la industria y la financiación y el financiamiento. Ahora, digamos, yo creo que cada uno tiene sus motivos por los que, y su forma de ver las cosas, porque cada uno somos sujetos y la subjetividad es intrínseca al ser humano, entonces cada uno lo mira desde su lugar. Y hay también la cosmovisión de cada uno. Entonces, cada uno está atravesado por las circunstancias, por lo que vivió, por su vida, por su enseñanza. Ideológicamente, ¿qué es la ideología? Es el mundo de las ideas con las que uno elabora la idea del ordenamiento de la polis o cómo le gustaría que sea. Entonces, en base a eso, yo respeto todo tipo de reclamos, pero no me siento parte en ese sentido. Ahora, sí creo. Mirá, nos pasó que ahora como fui al Warfest, íbamos con el festival, íbamos escuchando, nada, íbamos viendo, íbamos a otras películas, asistiendo a otras salas, y siempre cuando terminaba la peli, igual que nos pasa a nosotros, los directores y por ahí el productor, o a veces los actores, los que estaban del equipo, pasaban al frente y charlaban. Y yo lo que me daba cuenta es que había dos temas que les pasaba a todos de todas partes del mundo. Tuvieran financiamiento estatal, privado o lo que sea. A todos les pasa lo mismo. El problema era el financiamiento, la plata para hacer cine, y el otro era el compromiso. Claro, Y el compromiso era esta cuestión de nada, está bien. A los actores principales por ahí le pagás, pero después terminás buscando a tu tía para que actúe. Eh, y con respecto, lo que pasa es que yo no tampoco formo parte del cine industrial como para saber bien cómo está la industria, pero sí en el cine independiente es muy complejo. claro. Pero bueno, yo tengo una particularidad que a mí me gustan los desafíos. Entonces, me pones un obstáculo y no voy a retroceder, voy a ir contra el obstáculo y voy a saltar. Y, Perfecto. y a mí me gusta mucho la autogestión y, y nosotros esta película la hicimos autogestionada y en forma cooperativa, ¿viste? En donde todos los del equipo, digamos, lo hicimos ad honorem, de forma tal de que firmamos un contrato cooperativo, de forma tal de que si el día de mañana la película tiene algún tipo de ingresos, bueno, se Se repartirá entre reparte. el igualmente nació
la realidad es que nació como un proyecto de estudiantes, porque en ese momento yo estaba todavía estudiando, estaba laburando en una facu de cine y, y fui convocando estudiantes y después se volvió mucho más, no más serio, pero sí mucho más formal o cerrado de lo que pensamos en un principio y bueno, ahora está creciendo bastante. Y con respecto a justamente el estreno, estamos trabajando con Jero, el estreno para los próximos meses. Estamos trabajando con una mujer que hace prensa y que se maneja con varias personas de cine independiente acá en la Argentina. Cintia se llama. Y bueno, estamos viendo el lugar donde lo vamos a estrenar. Quizás antes hacemos una proyección para prensa y para que puedan verla. Y bueno, pero no Buenísimo. falta mucho. No falta, yo creo que no falta más de 2 meses. Perfecto. Estamos Bueno, ahí a tiempo. vamos a estar ahí en ese preestreno y bueno, les auguramos Esperamos. que estos Esperamos. éxitos que tienen a nivel internacional después se repliquen, ¿no? Acá en la Argentina, donde siempre, bueno, es difícil, ¿no? En la tierra de uno, ¿no? Es difícil. Sí, es tal cual. En la Tierra uno es como viste cuando Nadie dicen es nadie es profeta en su profeta en su tierra. tierra. Nadie es profeta en su Pero tierra. bueno, igualmente, para mí lo lindo de estos proyectos es primero haberlo podido terminar, que para nosotros es un montón. Y después poderlo estrenar y compartirlo con la gente que esté interesada, con la gente que uno quiere, la gente que el proyecto le moviliza algo, ¿viste? Y eso va a pasar. Después,